El Señor está con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista, era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a centrar mi homilía de hoy en el día del bautismo del Señor. Primero, en invitarles a que nos hagamos una pregunta. ¿Soy bautizado? ¿En quién y por quién soy bautizado? ¿Y para qué sirve ese bautismo a la sociedad, al mundo, a la iglesia? Se nota que mi comunidad es una comunidad de bautizados. Se nota, eso se nota, que somos cristianos bautizados por Cristo en el bautismo. Se nota. ¿Hay algo como tangible que nos pueda decir: esta es una comunidad de cristianas y de cristianos? Son preguntas que dejo al inicio de la reflexión, para que después entremos en lo que nos ocupa hoy, el Evangelio. Dice que en aquel tiempo la gente estaba a la expectativa, porque Juan había generado un movimiento muy fuerte en el Jordán. Iba mucha gente. Eran multitudes que iban de Jerusalén y de otras ciudades que iban hasta el Jordán a ver a Juan. Allí un hombre semivestido, con piel de camello, que vivía a la orilla de un río y que se dedicaba a hablarle a la gente, a proponerles un cambio en el modo de abordar la vida de cada día. Fue un momento ciertamente revolucionario para aquella sociedad. Y es por eso que ellos se preguntaban al ver el gentío, las multitudes que iban: ¿y no irá a ser este el Mesías que tanto hemos estado esperando? El que va a venir y va a cambiar este pueblo en una situación como estaban, una colonia del Imperio Romano. Se hacían muchas preguntas y Juan quiere sacarlos de duda. Y les dice, oigan lo que les dice Juan: es cierto que yo bautizo con agua. Con agua. Pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias, y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí encontramos tres tipos de bautizo. El bautismo de Juan, con agua. El bautismo de Jesús, con espíritu y fuego. Entonces, cuando yo miro a los cristianos, cuando miramos a los cristianos de la Iglesia Católica, y cuando miramos a todos los otros cristianos que se han bautizado en el nombre de Jesús también, uno termina diciendo: estos pareciera que se bautizaron solo con agua. El puro bautismo de Juan con agua, ahí nos quedamos. Ahí se ha quedado la mayoría, en el bautismo con agua. Pero no hemos pasado al bautismo de Jesús, con espíritu y fuego. He venido a traer fuego, y cómo desearía que ya esté ardiendo, dice él.
¿Qué nos está pasando? Nos hemos quedado con un cristianismo apoltronado. ¿Y saben por qué? Porque no vivimos la experiencia de Jesús. Porque no hemos pasado a esta otra parte del Evangelio, que es donde quiero llevarles. Dice que en aquel tiempo, entre la gente que se bautizaba, apareció Jesús entre el gentío. Y Jesús vive aquel momento místico cumbre de su vida. Tan cumbre es que el evangelista busca formas de explicarlo. Y la única que encuentra es esta. Mientras oraba Jesús, fíjense, estaba en un espacio, en un tiempo especial para él en la vida. El tiempo de oración. Mientras oraba, se abrió el cielo. Una metáfora, ¿no? Si ya el cielo no estuvo más cerrado, o sea, ya Dios no estuvo lejano, Dios está cerca. Y el Espíritu bajó sobre él en forma sensible. No fue una ilusión, él sintió que algo lo estremecía por dentro. En forma sensible como una paloma. ¿Por qué usan la figura de la paloma? Porque ustedes han visto cómo es el vuelo suave de una paloma. Cuando se posa, no se posa como el águila o como el cóndor, que estremece, ¿no? Ella se posa suave. Así es el Espíritu. Y así lo interpretaron ellos. Fue algo suave y lo único es que se escuchó una voz que Jesús experimentó en lo profundo de su vida. Tú eres mi Hijo el predilecto, en ti me complazco. Tú eres mi Hijo el predilecto, el querido, el amado. Esa fue la experiencia de Jesús en el bautismo. La experiencia de un Dios amor. La experiencia de un Dios que no era como el que venía predicando Juan, lamentablemente. Un Dios arrasador, el que se convierte y el que no lo vamos a fulminar, lo vamos a pulverizar. Jesús descubre en el bautismo una experiencia profunda de un Dios que lo ama de tal modo que de ahí en adelante Él comenzará a decirle, papá, papaito querido. Su relación con Dios cambia totalmente. Y de ahí Jesús abandona el desierto y recordemos que se va a su pueblo. Y en la sinagoga de su pueblo, una sinagoga humilde, se presenta el día sábado. ¿Y qué dice? Lee el Evangelio, el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, a los afligidos el consuelo, a los prisioneros la libertad y para anunciar el año de gracia del Señor. Ese discurso Jesús lo toma para él. Él dice, eso se está cumpliendo hoy en mí. Él ha sentido que Dios quiere en él hacer realidad ese plan que tenía de liberación, de salvación para su pueblo a través de Jesús. Entonces vean, y después, ¿qué comienza a hacer Jesús? Ese bautismo de un Dios amor, de un Dios que lo ama como papá, ¿para dónde lo lleva? ¿A dónde lo encontramos después? Lo encontramos acariciando a los niños, sanando a los leprosos, tocando a los enfermos, poniéndose del lado de la viuda, del huérfano, de los que están como muertos sin vida, de los paralíticos, al lado de todos los que no tienen nadie que los quiera. Eso tendría que generar el bautismo en el espíritu y en fuego en una persona. Por eso es que la relación con Jesús tenemos que vivirla y es experiencial. Cuando yo les digo a ustedes, queridos hermanos y hermanas que me siguen, que es experiencial, es porque a nosotros, ¿qué es lo que nos marca? ¿La teoría o la experiencia? La experiencia. La teoría pasa, tú te puedes aprender de memoria, no sé cuántas páginas para un examen,
y después que presenta ese examen no se recuerda nada de lo que estudió. Estudiaste para pasar el examen, teoría, pero tú no vas a olvidar nunca el gesto amoroso de tu mamá, el beso de tu mamá, el abrazo, la caricia, el encuentro con aquel ser querido, esa gente que ha marcado tu vida a lo largo de la historia, hasta en la propia, en el aula. Hay docentes que marcan el corazón de sus alumnos. Y esos son, ¿qué? Experiencias. Yo estoy seguro que si a ustedes que me están siguiendo les pregunto, a ver, ustedes tuvieron muchos profesores, el que ha llegado a terminar una carrera universitaria, ¿cuántos profesores ha tenido? Pero si yo le pregunto, ¿qué profesores recuerdas de tu universidad? Seguramente va a nombrar uno o dos. Porque esos fueron los que marcaron en tu corazón algo distinto. En el liceo, ¿cuántos profesores tuviste? Y bueno, ahí va a haber siempre alguien que ha marcado tu corazón. Igual en el hogar, igual en la comunidad. Pues, ¿y por qué nosotros no nos convertimos entonces en fuego? Cuando se dice espíritu y fuego, es porque es desde aquí, desde la hondura del corazón, desde donde nosotros somos capaces de marcar a otro con una experiencia que también lo marca y que dice que yo no olvido a esa persona. Eso para mí fue el inicio de una vida nueva. Seamos pregoneros de Jesús en medio de la gente. En un momento tan difícil como vivimos. En momentos en que pareciera que lo que marca al hombre no es el amor, no es la cercanía, sino la violencia. La violencia, el odio, el pretender resolver los problemas por la vía de las armas y del quítate tú para ponerme yo. No es así, no es por ese camino como se van a resolver los problemas de la humanidad, los problemas de Venezuela, los problemas de tu comunidad, de tu barrio. Por la vía de la reconciliación y del encuentro y del poner todo en común para que todos seamos felices. Pero eso lo generan, ¿saben quiénes? Los hombres y las mujeres que se dejan tatuar a Jesús en el corazón y después actúan como Él. Ese es el único cristianismo capaz de salvar a esta humanidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir nuestro propio bautismo comprometidos como profetas, hombres y mujeres profetas, pregoneros de la esperanza, que es el año de la esperanza declarado por el Papa Francisco, el año jubilar cuyo tema es la esperanza. Seamos sembradores de esperanza donde quiera que estemos. Ya basta de tanto pesimismo y de tanta gente aguafiestas en la calle y en todos lados diciendo que esto no se puede, que tal. No, sembremos esperanza. Nosotros los cristianos somos los únicos y los últimos en perder la esperanza. Tenemos que sembrar deseos de que todo irá bien y de que todo será para mejor. Que así sea.